En este tutorial vamos a aprender a unir bases de datos que corresponden a los mismos individuos u hogares, pero que contienen distinta información, es decir, distintas variables o distintas columnas. En una base de datos tengo, por ejemplo, las características de educación del individuo, en otra base de datos tengo sus características de salud y quiero que estén todas en una sola base de datos. Vamos a empezar explorando las bases de datos que voy a utilizar. Como saben, inicio con un do file en el que dejo vacío todo lo anterior con un clear, luego escribo la ruta donde se encuentra mi base de datos. Ejecuto esto. Voy a abrir la primera base de datos, la ejecuto y veámosla. Voy a abrir el navegador de datos para que puedan mirar rápidamente la base de datos. Esta es una base de datos que ha sido construida a partir de la base de datos de características de vivienda y del hogar del ENAO. Se construyeron un par de variables y nos hemos quedado solo con las variables que nos interesan. Estas primeras variables son las variables que identifican al hogar. Conglome es el conglomerado en donde se encuentra el hogar que ha sido identificado. Luego hay un código de la vivienda dentro de ese conglomerado y luego un código del hogar dentro de la vivienda. Recuerden que una vivienda podría tener más de un hogar. Luego nos hemos quedado con una variable de área de residencia que nos dice si el hogar se encuentra en un área rural o urbano. Uno de región natural que nos va a decir costa, sierra o selva. Una variable que nos dice si tiene agua, abastecimiento de agua por red pública o no. Y finalmente una variable que nos dice si tiene o no alumbrado eléctrico. También podemos poner una D de describe y mirar las variables que tenemos. Tenemos las tres variables de identificación del hogar y estas otras variables. Voy a ordenar la base de datos en función de las variables identificadoras del hogar. La base de datos se ordena con el comando sort. El comando sort, con este comando, con esta sintaxis, lo que hace es ordenar todas mis observaciones de menor a mayor en conglomerado, dentro de los conglomerados, de cada conglomerado de menor a mayor por vivienda, y dentro de cada vivienda de menor a mayor el código de hogar. Si estos códigos estuvieran con alfanuméricos y no con numéricos, sería de la A a la Z01. Ahora simplemente voy a grabarlo y guardarlo, luego voy a explicar por qué. Entonces ejecuto, abro la base de datos, la guardo y con save, replace, lo único que hago es guardar sobre la misma base de datos que está abierta. La abro, la ordeno y la guardo. Ejecutó normalmente, ejecutó normalmente. La siguiente base de datos que tenemos es características de miembros del hogar. Voy a hacer un describe para que vean qué variables hay. En este caso, la base de datos ya no está a nivel hogar como la anterior. Esta está a nivel individuo. Entonces tenemos las tres variables que teníamos en el caso anterior que identificaban al hogar, conglome, vivienda, hogar. Pero tenemos también una variable llamada codperso que me identifica a cada persona dentro del hogar. Esta base de datos ha sido elaborada a partir de la base de datos de características de miembros del hogar del ENAO, el módulo 200. Nos hemos quedado con el sexo de cada individuo y con su edad. De nuevo voy a abrir la base de datos, ordenarla por las variables identificadoras de persona y voy a grabar la base de datos encima de la misma. Vemos que se ejecutó normalmente, no hubo problema. La siguiente base de datos es una base de datos con información de educación. Esta base de datos ha sido elaborada a partir del módulo 300 del ENAO, que es el módulo de educación. Tenemos de nuevo las cuatro variables que nos identifican al individuo y una variable que nos dice su nivel educativo. Voy a hacer lo mismo, abrir la base de datos, ordenarla por los identificadores y guardarla. Luego tenemos una base de datos de
empleo. Este está hecho en base al módulo 500 del ENAO, el módulo de empleo. ¿Qué variables tiene? Tiene las variables identificadoras del individuo y una variable que me dice si la persona se encuentra empleada o no. De nuevo, abro la base de datos, la ordeno y la grabo. Y por último, tengo una base de datos con información de salud. Esta base de datos fue construida a partir del módulo 400 del ENAO, que es el módulo de salud. Tenemos las variables identificadoras del individuo y una variable que nos dice si tiene seguro o no. De nuevo la abrimos, la ordenamos y guardamos. Ahora voy a explicar por qué estoy ordenando la base de datos en función de las variables identificadoras. Cada individuo es identificado con los mismos códigos en todos los módulos del ENAO, ¿sí? Igual que cada hogar, obviamente, ¿no? Entonces, si yo quiero encontrar un determinado hogar, yo puedo encontrarlo en todos los módulos con el mismo código de conglomerado, de vivienda y de hogar, y el mismo individuo, además con CODPERSO. Ahora a mí me interesa tener una sola base de datos en la que tenga para cada individuo que la información sobre si tiene abastecimiento de agua por red pública o no, si tiene alumbrado eléctrico, el nivel educativo, el sexo, la edad, si está ocupado o no y si tiene seguro. Que son todas las variables que hemos visto, pero en distintas bases de datos. Yo la quiero en una sola. Voy a empezar voy a copiar esto, voy a abrir de nuevo la base de datos de características del hogar. ¿Sí? Recordemos, voy a mirar una vez más, que esta es una base de datos que está a nivel de hogares. Cada registro es un hogar, a diferencia de todas las otras en la que cada registro es un individuo. Voy a cerrar este para que no nos moleste. ¿Cómo uno bases de datos de esta manera? O sea, agregando variables. Las uno con el comando merge. ¿Sí? ¿Y cuáles son las variables que me identifican al hogar? Recuerden, ahora voy a unirle la variable de miembros, de características de miembros del hogar. Si bien la variable de características de miembros del hogar está a nivel individuo, la de hogar está solamente a nivel de hogar. Entonces, lo único que tienen en común para identificarse son las variables de identificación del hogar. ¿Y qué va a suceder cuando las una? A cada miembro del hogar de la variable características de miembros del hogar, le va a pegar las características del hogar que le corresponden a su hogar. O sea, para todos los miembros va a repetir las variables de características del hogar. Entonces, voy a utilizar el comando merge. Y las variables de identificación son las variables conglome, vivienda, hogar. Aquí le estoy diciendo que pegue las dos bases de datos utilizando como identificador o como clave para identificar a las observaciones de un lado y de otro estas tres variables que identifican el hogar. Ahora, hay una parte adicional de la sintaxis que no existen en algunas versiones anteriores. Esto debe estar en las últimas 2 o 3 versiones del Stata, y es que luego del merge puedo, esto es opcional, puedo indicarle al Stata si esta variable, si este código o estas variables identificadoras identifican de manera única o no a las observaciones en cada base de datos. ¿A qué me refiero de única o no? Como estoy haciendo a nivel de hogar la identificación, la pregunta es, en esta base de datos que tengo, primero la que tengo abierta, los hogares se identifican de manera única, es decir, tengo un solo registro por cada hogar. Pues sí, porque no tengo en la base de datos de características del hogar más de una encuesta por cada hogar, solamente es una encuesta por hogar. Entonces vamos a poner
1. Ahora me pregunto, en la base de datos que voy a pegar, sabemos que vamos a pegar la de características de miembros del hogar, ¿solo tengo un registro por hogar? Pues no, porque puedo tener varios miembros de hogar. Y recuerden que esa base de datos está a nivel de individuos. En el hogar 1 yo puedo tener mamá, papá, hijo, abuelita, hermano. Tengo 5 individuos en un mismo hogar. Por lo tanto voy a tener 5 registros de un hogar. ¿Eso cómo lo expreso? M. ¿Qué estoy diciendo acá? Le estoy diciendo que la base de datos que tengo abierta, la que abrí primero, que es Data Características del Hogar, que para Stata se llama Master Data, me identifica de manera única a las observaciones por este código de hogar. Es decir, solo tengo una observación por hogar. Y la base de datos que le voy a pegar, que se llama la Using Data, no me identifica de manera única los hogares porque puedo tener más de una observación por hogar. Entonces ya le di esa indicación, le dije cuáles son las variables que va a utilizar para identificar las bases de datos y ahora le voy a decir qué base de datos debe pegar. Para eso uso la palabra using, ¿sí? Hago el merge using utilizando la base de datos. ¿Cuál? Esta de acá, voy a copiar el nombre. Data de características de miembros del hogar. ¿Sí? Vamos a ejecutar esto. Abro la base de datos original, la de características del hogar, y le pego la de miembros del hogar. Para empezar, no he tenido error, porque si hubiera tenido error habría un mensaje en rojo, lo que significa que las bases de datos se copiaron. ¿Sí? Acá tengo un cuadro de resultados. Este cuadro de resultados de la acción de pegar las bases de datos me dice si todas las observaciones pudieron ser pegadas, es decir, si todas las observaciones lograron identificarse en ambas bases de datos como para hacer una vinculación entre ellas. Primero voy a empezar por el final. Tengo esta sección que me dice Matched 128.276. Esto significa que hay 128.276 registros que pudieron ser identificados en ambas bases de datos y han sido pegados correctamente. Y luego tengo Not Matched, hay 9.303 registros. Esto significa que hay 9.303 registros que fueron identificados en una base de datos y no en otra. Y luego me dice en qué base de datos se identificaron esos registros. Podría tener unos en una y otros en otra, pero en este caso esos registros no identificados se concentran todo en lo que Stata llama la Master Data. ¿Qué cosa es la Master Data? Como les dije, es la base de datos que yo abro primero y la Using Data es la que le pego. Veamos el do file. La base de datos que abrí primero fue la de características del hogar. Tengo abierta la de características del hogar y le pegué los datos o las variables de la de características de miembros del hogar. Entonces mi master data es la de características del hogar. Es decir, que tengo registros que vienen del módulo 100 de características de la vivienda y del hogar que no se encuentran, o sea, tengo hogares, mejor dicho, que se encuentran en el módulo 100 que no se encuentran en la base de datos de características de miembros del hogar. Esto está bien, porque la base de datos, la encuesta que se hace primero o el módulo que se hace primero a todos, o todos los que aceptan abrir la puerta para que les hagan la encuesta, son las de características del hogar. Y por distintas razones puede ser que yo ya no les haga el siguiente módulo, que es el de características de miembros del hogar. Lo raro sería al revés, que yo tuviera registros en la base de datos del módulo 200 que no encontrara en el 100. Pero que tenga registros en el 100 que no encuentre en el 200, está bien. Este tutorial va a continuar en el siguiente video.